justicia federal ordenó frenar la explotación petrolera en Mar del Plata. Es en respuesta a una presentación que fue realizada por organizaciones ambientalistas y también por el intendente Guillermo Montenegro. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que la curva de Omicron está en el proceso de finalización. En la ciudad los contagios bajaron de 15.000 casos diarios en enero a 2.000 en los últimos días. Además explicó que estamos en una transición hacia olas más pequeñas con enfermos menos graves y mortales. La Federación Nacional de Camioneros protesta en el Ministerio de Salud. Reclama que se prorrogue un decreto que considera al COVID-19 como enfermedad profesional y permite la cobertura de las ART a los choferes. El Gobierno Nacional autorizó a las empresas a aumentar las tarifas del gas. El incremento va a entrar en vigencia en marzo y va a rondar el 20% para los hogares y el 15% para las pequeñas y medianas empresas. Boca y River debutan este fin de semana en la Copa de la Liga Profesional. Mañana a las 19:15 River va a enfrentar a Unión con el arbitraje de Néstor Pitana. Boca va a jugar el domingo a las 21:30 ante Colón. Vamos a repasar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora 27 grados 4 décimos, el cielo está cubierto. La máxima que se espera para esta jornada es de 29 grados. Hay probabilidad de tormentas por la tarde y por la noche y la temperatura va a descender hasta llegar a los 19 grados. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que la ciudad está en el final de la tercera ola de COVID-19. Concluida la primera ola de Omicron, que es la que estamos viendo concluir, estamos entrando en una zona de transición. Probablemente tenga por delante algunos momentos de aumento significativo de casos, pero que ya no tendremos curvas de internación y de gravedad muy significativas. En las últimas 24 horas, la ciudad registró 47 muertes y más de 2.600 casos. De esta manera, desde hace unos días, el promedio de los contagios bajó de 15.000 a 2.000. Se realizaron más de 26.000 testeos y la tasa de positividad diaria es del 14,4%. Hay 96 personas internadas en las terapias intensivas del sector público. Esto representa una ocupación del 16%. Respecto a la vacunación contra el COVID-19, el 94% de los porteños recibió la primera dosis, el 90% completó el esquema y el 52% recibió la dosis de refuerzo. Y a nivel nacional se notificaron 25.110 nuevos contagios y 264 muertes. De acuerdo a los datos oficiales, los casos bajaron un 82% desde el pico registrado en enero. Un dato importante es que más allá de los cambios en los testeos, la positividad cayó a menos del 50%. Y en este contexto, el gobierno acordó con las provincias eliminar las burbujas en las escuelas a partir del nivel primario. En la mayoría de las provincias las clases van a empezar el 2 de marzo y ya se establecieron las pautas de cuidado frente a la pandemia. Después de reunirse con los consejos federales de salud y de educación, el gobierno nacional recomendó mantener el uso del barbijo en espacios cerrados a partir de primer grado. Anteriormente, la ciudad había anunciado estas medidas, con la diferencia de que recomendó usar el barbijo a partir de cuarto grado. Recordemos que en las escuelas porteñas el regreso a clases va a ser el 21 de febrero. Y más temprano, en el canal de la ciudad, hablamos con María Cristina Gómez. Ella es consultora educativa sobre lo que se espera en este ciclo lectivo. En la práctica, y después de 2 o 3 años casi de pandemia, el cumplimiento de los días de clase ha sido muy inferior. Tenemos que apostar por la escuela de jornada completa y que enseñe realmente contenido de calidad, porque tampoco tener una escuela en donde a la tarde simplemente sea una especie de guardería, como vimos en algunos programas que se hicieron en las provincias. 32 escuelas se sumaron al programa llamado Secundaria del Futuro en la ciudad de Buenos Aires.
Son entonces 123 colegios funcionando bajo la modalidad que empezó a implementarse hace 5 años. Esta iniciativa utiliza las innovaciones tecnológicas y los nuevos formatos en los procesos de aprendizaje y de enseñanza. El programa integra materias en distintas áreas de conocimiento y propone el trabajo articulado entre disciplinas. El gobierno porteño aseguró que esta modalidad permitió aumentar la promoción y continuidad de los estudiantes y también bajar la repitencia. Otro de los temas tiene que ver con el gremio de camioneros, que se movilizó al Ministerio de Salud para pedir nuevamente la prórroga del decreto que garantiza la cobertura médica por COVID-19. Allí está trabajando Agustina Girón con más detalles. ¿Cómo estás, Agustina? Buenos días. Buen día, Brenda, ¿cómo estás? Sí, acaba de terminar hace instantes nada más este acto que fue encabezado por Pablo Moyano, pero sin embargo la gente continúa aquí. Como adelantabas, lo que se está pidiendo es la prórroga de este decreto. ¿Qué significa que el COVID sea considerado una enfermedad profesional? Bueno, básicamente que las personas, que los trabajadores que tengan COVID puedan ser cubiertos por la AART. Justamente, si son cubiertos por la ART, no se les descuenta, como ha sucedido en varios casos. Lo que denuncian es que a muchas personas con COVID-19 se les ha descontado parte del sueldo por haber tenido COVID-19. Lo que piden es que haya una prórroga del decreto que impedía eso. Hace instantes nada más habló Pablo Moyano, quien amenazaba con realizar un nuevo paro y le dio un mensaje directo a los funcionarios nacionales. Y el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que Rusia podría invadir Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Beijing. Durante una reunión en Australia, Antony Blinken le pidió a los ciudadanos norteamericanos que se encuentran en la zona de conflicto que se vayan de inmediato ante el riesgo de que estalle una contienda bélica. Recordemos que unos 100.000 soldados rusos están desplegados en la frontera con Ucrania y además están realizando maniobras militares en Bielorrusia. Y después de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a su par ruso, Vladimir Putin, para tratar las tensiones con Ucrania, el vocero del Kremlin se refirió a los comentarios surgidos en diversos medios periodísticos y redes sociales sobre la importante distancia que tuvieron los dos mandatarios durante el encuentro. Dijo que se debió a que el presidente francés se negó a someterse a una prueba de COVID en Rusia. El portavoz negó un trasfondo político e interferencia en las negociaciones. Y en Venezuela, la celebración de una lujosa fiesta privada en la cima de una meseta generó indignación en la población y también en organismos ambientalistas ante el posible impacto ecológico y la falta de respeto hacia las comunidades indígenas que habitan en el Parque Nacional Canaima. Se trató del cumpleaños de un reconocido empresario al que asistieron 20 personas, entre las que estaban reconocidas figuras del espectáculo. La Fiscalía de ese país abrió una investigación para determinar los daños a esta zona que está declarada Patrimonio de la Humanidad. Al menos 20 personas murieron y otras 33 resultaron heridas en Perú después de que un micro interprovincial cayera a un abismo de 100 metros en la provincia de Patás. Un trabajador de la empresa de colectivos dijo que el accidente fue el resultado de las malas condiciones de las rutas. Las autoridades señalaron que están trabajando para esclarecer las causas de este siniestro. Y la justicia de Bolivia postergó sin fecha el juicio contra la expresidenta Yanine Áñez, quien está acusada de promover un golpe de Estado y derrocar al exmandatario Evo Morales. La decisión se tomó en respuesta a los cuestionamientos de la defensa y también por problemas técnicos en la audiencia virtual. Áñez está en prisión preventiva desde hace 11 meses y el miércoles se declaró en huelga de hambre. Denunció que está acusada injustamente y expresó su enojo por no poder enfrentar el juicio en libertad. Y el Tribunal Penal Internacional de La Haya notificó a una comisión investigadora del Senado de Brasil la recepción de su denuncia por crímenes contra la humanidad
cometidos por el presidente Jair Bolsonaro durante la pandemia. Ahora se va a determinar si se va a abrir una investigación. 7 de los 11 senadores que participaron de la investigación avalaron el informe que acusa a Bolsonaro de 9 delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad, charlatanismo e incitación al delito desde el inicio de la emergencia sanitaria. Y volvemos ahora a nuestro país, porque se logró identificar la sustancia con la que se adulteró la cocaína, que causó más de 24 muertes. 2 estudios oficiales confirmaron que se trata del carfentanilo. Es un derivado del fentanilo que es mucho más letal. En las muestras que se tomaron de la cocaína secuestrada por la policía bonaerense en Puerta 8, se descubrió esta droga cuyo efecto es 10.000 veces mayor al de la morfina. Este opioide se usa para sedar elefantes, hipopótamos y rinocerontes. Usualmente se fabrica en China y hay antecedentes de tráfico solo en Estados Unidos y en México. Y sigue el ida y vuelta entre nación y ciudad por el traspaso de 32 líneas de colectivos. El jefe de gabinete porteño dijo que la ciudad no tiene recursos suficientes para subsidiar las tarifas. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Siguen las conversaciones entre nación y ciudad por el traspaso de las 32 líneas de colectivos. El jefe de gabinete porteño dijo que la ciudad no tiene recursos suficientes para subsidiar las tarifas. Acá lo importante es que esas 32 líneas que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires son competencia del gobierno nacional. Y hasta tanto se realice cualquier traspaso, las líneas de colectivos siguen siendo competencia del gobierno nacional. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el gobierno, como parecería, quiere aumentar las tarifas, puede hacerlo, está en sus competencias, pero tienen que hacerse cargo de esa decisión. Y lo mismo si deciden sacar los subsidios, porque en el fondo sacar los subsidios ¿para qué están? Para que no aumenten las tarifas. Entonces si uno quita los subsidios van a aumentar las tarifas. La ciudad no tiene esos recursos económicos. Bien. Ni que hablar que no los tiene porque además nos han sacado la coparticipación hace menos de 2 años, lo cual le generó un impacto a la ciudad de Buenos Aires en sus recursos altísimo. En la actualidad, la brecha entre lo que paga el interior y los porteños es de 2 veces en promedio. Cambiamos ahora de tema y hablamos de las tarifas de los servicios públicos, porque el gobierno nacional autorizó a las empresas a aumentar el precio del gas. La suba se da en función de los cargos de distribución y transporte y no por la quita de subsidios. El aumento va a entrar en vigencia en marzo, va a ser del 20% para los hogares. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el incremento va a rondar el 15%. Dejamos ahora las jubilaciones y hablamos de la población económicamente activa, porque según un informe del INDEC, en 2021 los salarios le ganaron a la inflación. De acuerdo con los números del organismo, los sueldos crecieron 56,3%, mientras que el índice de precios al consumidor fue de 50,9% anual. Este aumento fue impulsado principalmente por los sueldos de los empleados públicos. Vamos a cambiar ahora de tema porque el vocero del FMI, Jerry Rice, aseguró que el organismo llegó a un entendimiento con las autoridades argentinas, aunque todavía quedan detalles por definir. I don't have timing on a mission as such, but again, the discussions are ongoing fairly intensively. And I don't have a specific date on the staff level agreement, but I've said as quickly as possible. The next step would be a staff level agreement, and we will communicate on that. And then, of course, the next step is that
the program proposal would be taken to our executive board, who make the final decision. Y los representantes de los partidos que integran Juntos por el Cambio consideraron positivo el principio de acuerdo con el FMI. Vemos como positivo el principio de entendimiento que el gobierno ha iniciado con el Fondo Monetario. Queremos calificar como gran irresponsabilidad de parte del oficialismo de no presentar la unidad frente a un tema de esta importancia que tiene el tratamiento de este tema. Nosotros creemos que hubo una demora, digamos que no se entiende, pensamos que lo tienen que firmar lo antes posible, que si no se genera incertidumbre y ya hemos dicho que nosotros no vamos nunca a empujar a la Argentina al default. Cuando llegue la carta de intención, la letra fina, veremos la estrategia parlamentaria dentro del Congreso. Después de más de 5 horas de reunión, los referentes confirmaron la postura acordada en el encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Aunque una de las exigencias para apoyar el acuerdo va a ser que no incluya la creación o aumento de impuestos. Recordemos que algunos sectores habían puesto como condicionamiento principal para dar quórum en el Congreso que el Frente de Todos llegue unificado al debate. En el encuentro del que participaron Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, entre otros, también se discutieron temas como la institucionalidad y las reglas de funcionamiento del bloque. Claudio Lozano, uno de los 10 directores del Banco Nación, estuvo en el canal de la ciudad y criticó el debate que se va a hacer en el Congreso por el acuerdo con el FMI. Se está convocando al Parlamento a validar una estafa. Esta deuda es una deuda nula, y no lo digo yo, lo dice la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro, el Banco Central, la Sindicatura General de la Nación. Digo, se han demostrado ilícitos múltiples. Para esta deuda no se cumplimentó con ninguno de los procedimientos administrativos, judiciales y constitucionales que existen para endeudar a la Argentina. Nos pusieron una deuda porque se les cantó. Son responsables muchos de los que hoy, en el marco de la oposición, dijeron que sí, que por supuesto van a acompañar, porque esto los libera de responsabilidades. La justicia sigue investigando la causa por el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos durante la cuarentena. La Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín rechazó la apelación de 3 de los asistentes a la fiesta durante la cuarentena cerrada de 2020. El expediente se abrió tras la filtración de una serie de fotos del cumpleaños en la Quinta Presidencial, el 14 de julio de 2020. El presidente y varios imputados habían planteado la excepción por falta de acción, ya que supuestamente no se había producido contagios de coronavirus durante este encuentro. Sin embargo, la justicia rechazó la inexistencia de delito. Se prevé que en las próximas semanas los representantes de la primera dama hagan un planteo de reparación integral. Víctor Manzanares, el ex contador del matrimonio Kirchner, que estuvo preso durante 2 años, pidió volver a declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos frente al fiscal Carlos Stornelli. Manzanares no está solicitando ampliar su declaración como imputado colaborador para revelar nuevos hechos, sino para cuidar la estrategia procesal de cara al juicio oral. Según sus abogados, ya dijo todo lo que sabía y fue precisamente por sus dichos que se ordenaron nuevas indagatorias con más personas. Y finalmente, Juan Martín del Potro no va a jugar el ATP de Río. La organización confirmó que el argentino no va a participar después de su despedida de la Argentina Open ante Del Bonis. Delpo evaluó con su equipo su estado físico y decidió no competir el torneo que comienza mañana, esto después de su pronta eliminación del ATP 250 de Buenos Aires. El motivo principal es que el tandilense se siente lejos de estar en condiciones para el circuito. Del Potro había
recibido una invitación especial para formar parte del certamen que entrega más de $1.800.000 en premios. Y seguimos hablando del Argentina Open porque Diego Schwartzman comenzó con el pie derecho su defensa del título. El número 15 del ranking ATP derrotó 7-6 y 7-6 al español Munar en 2 horas y 23 minutos y avanzó a los cuartos de final. En esa instancia va a enfrentar a Cerúndolo, quien le ganó al serbio Miomir Kekmanovic por 6-3, 3-6 y 6-2. Otro que está entre los 8 mejores es Federico Del Bonis. Después de eliminar a Del Potro, derrotó al español Andújar por doble 6-4 y hoy va a enfrentar al italiano Fabio Fognini. Hablamos ahora de fútbol porque Boca y River se están preparando para el debut de la Copa de la Liga. Sebastián Bataglia ajusta las últimas piezas del equipo que va a enfrentar a Colón el domingo en la Bombonera. En la mitad de la cancha va a estar Paul Fernández y en la delantera van a jugar Villa y Darío Benedetto, quien se va a reencontrar con los hinchas. En River, solo 2 de las 7 incorporaciones van a jugar desde el arranque en Santa Fe para enfrentar a Unión. Elías Gómez y Pochettino van a ingresar por los lesionados Rojas y Palavecino. Además, De la Cruz va a volver a jugar por los puntos después de 4 meses de ausencia. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Llega el fin de semana con lluvias. Mañana sábado 15 grados la mínima, la máxima 24 grados. El domingo mejorando, el cielo parcialmente nublado. 15 grados la mínima, la máxima 25 grados. Y el lunes 16 grados la mínima, la máxima 29 grados, con el cielo parcialmente nublado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta el lunes a las 12:30 y que tengan un excelente fin de semana.